Respecto de los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias, le daba yo cuenta en el primer resumen del programa la opinión de la organización Artículo 19, que alertó que esto pudiera dar lugar a la autocensura periodística. Y vamos a hablar al respecto con Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica. Y por cierto, quiero comenzar la conversación felicitando a Leopoldo Maldonado por su designación como nuevo relator especial para la promoción de la libertad de opinión y de expresión de la Organización de las Naciones Unidas. Muchas felicidades por ese nombramiento, Leopoldo, y me da mucho gusto conversar contigo. Hola Pascal, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la felicitación. Y bueno, pues ya a partir del sábado empezamos con esta nueva etapa. Pues muchas felicidades y mucho éxito, y ojalá podamos mantener la comunicación. Leopoldo, ¿qué te parece a ti pues este tema de los lineamientos sobre derechos de audiencias? Pues mira, tiene varios aspectos preocupantes que hay que tomar en cuenta, precisamente porque pues se trata nada más y nada menos de la posibilidad real o las condiciones de posibilidad para que haya un libre flujo de información. Sin duda hay aspectos muy positivos que de hecho vienen desde la ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, los temas de accesibilidad a los medios y otras circunstancias que son, digamos, otros elementos que son muy importantes para garantizar los derechos de las audiencias. Pero desafortunadamente todo esto positivo queda ensombrecido por todas las otras, digamos, elementos que están en esta propuesta de lineamientos, ¿no? Particularmente el artículo 12, 13, el procedimiento, una serie de situaciones que en principio, Pascal, rebasan lo que señala la ley. La ley ordena, la ley de telecomunicaciones y radiodifusión, crear un defensor de audiencias y que desde hace adopten mucho los tiempo, concesionarios. ¿verdad? No, eso no es nuevo. Desde hace mucho tiempo, Sí. eso no es nuevo, lo retoma de la ley de 2014 y obliga a los medios a tener un código de ética. Hasta ahí todo bien. Sí. El problema es que saca un proceso novedoso que no prevé la ley, en donde tú te puedes, audiencia, quejar por información supuestamente falsa, descontextualizada, o por traer hechos pasados como si fueran presentes, cualquier cosa que eso signifique. Te puedes quejar por eso. Puede ser el que el defensor de las audiencias emita una recomendación al medio X o Y, pero si no te satisface, puedes ir a una segunda instancia, y ahí es la parte peligrosa, que es la segunda instancia, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, hoy dependiente del Poder Ejecutivo, la que va a definir qué es verdad y qué es mentira. Y eso ya es otro nivel, Pascal, que nos debe de preocupar, porque en todas las recomendaciones y los estándares internacionales en materia de libertad de expresión se señala lo peligroso que es que el Estado se erige en tribunal de la verdad. Y más peligroso cuando es una comisión sin las mínimas condiciones de imparcialidad e independencia. Ayer platicábamos aquí con Raúl Trejo del Arbre y nos decía que, bueno, como tú acabas de decir, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa lo que dicen los lineamientos y lo que se ha dicho públicamente sobre ello, pero que la única posibilidad establecida para poder aplicar una multa a un medio de comunicación es si uno no tiene defensor de oficio y código de ética, y dos, si se genera confusión entre información y publicidad. Es decir, si nos atenemos a la ley, la Comisión Reguladora no podría sancionar a ningún medio más que por esas dos causas. ¿Es correcto? Es correcto, sin embargo, precisamente los lineamientos remiten a que la comisión puede aplicar las sanciones del artículo 258 de esta ley en materia de radiodifusión para cualquiera de los casos. O se ajusta ahí, o se aclara ahí, porque no puede ir, estos lineamientos no pueden ir más allá de lo que la ley les permite. Sí. O se va a generar digamos ahí, un vacío legal
en el cual se puede efectivamente aplicar también para supuesta información falsa, multas que van del 0.1 al 1% de los ingresos totales acumulables del concesionario. Es un multón. Entonces, esto evidentemente genera un efecto inhibitorio. No es necesario que ya te inicien un procedimiento. Los propios medios, como por el temor de recibir esta multa, por un solo caso puedes recibir esta multa, con estos niveles de, digamos, con estas cantidades que estamos mencionando, pues eso ya va a generar ajustes precisamente para prevenir cualquier problema ante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Entonces genera un efecto de censura indirecta, sí. Pascal. Es decir, que los comunicadores, los que están al frente del micrófono, para evitar poner a la empresa en una situación complicada, con una potencial multa que podría aplicarle la CRT, digamos, limitarían o matizarían la manera en que comunican la información. Es lo que tú quieres decir. Por supuesto, Pascal, y además ya digamos como para cerrar esta reflexión en torno a lo peligroso que es estos lineamientos, es que bajo estas consecuencias previsibles, lo menos que se defiende son los derechos de las audiencias, que es el derecho a recibir información plural, de diversas fuentes. O sea, lo que terminan haciendo es más bien constriñendo los derechos de las audiencias. Ya. ¿Ustedes han participado en el proceso de consulta, de deliberación sobre este tema? Lo vamos a hacer, vamos a mandar los comentarios pertinentes. Esperemos que sea un proceso de consulta real, pero mira, déjame partir de una premisa, Pascal. Sí. De entrada, este proyecto va en contra de los estándares internacionales, es decir, ok, puedes someterlo a consulta y puede haber mucha gente que pueda estar de acuerdo, pero tú tienes obligaciones en tu Constitución y en los tratados internacionales que no te permiten erigir al Estado como fact-checker. Aprovechando que a partir de la próxima semana serás el nuevo relator especial para la libertad de opinión y de expresión de la ONU, déjame abordar ese punto en concreto. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado mexicano en función de los instrumentos internacionales de derecho? Y lo hacemos, si me puedes esperar un par de minutos regresando del corte. Te agradezco mucho a Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica y próximamente nuevo relator especial sobre libertad de opinión y de expresión de la ONU, que me haya esperado para seguir esta entrevista. Te preguntaba antes del corte, estimado Leopoldo, ¿cuáles son las obligaciones de México en función de los instrumentos internacionales que ha firmado? Pues mira, tiene la obligación de proteger y garantizar la libertad de expresión y básicamente salvo casos muy excepcionales, previstos en la ley, buscando objetivos legítimos, pero sobre todo con medidas necesarias y proporcionales. En ninguna de las obligaciones de mecanismos internacionales, tanto regionales como de la ONU, dice que el Estado tiene la facultad de regular contenidos. De hecho, la recomendación va en el sentido contrario. Parte de las preocupaciones de la doctora saliente, a Irene Khan, que es quien me entrega ahora este mandato, pues ha sido precisamente la proliferación de leyes que con pretexto de seguridad nacional, combate al terrorismo, combate a la desinformación, se han ido instaurando en diversos países. Estamos hablando, por ejemplo, de, bueno, por supuesto China, pero también Burkina Faso, Singapur, Vietnam, Malasia. En el continente americano, pues está Nicaragua, Cuba, Venezuela. Entonces, no precisamente en regímenes democráticos es donde se dan estas intentonas de controlar la información, Pascal. El que esto comience a proliferar, aunque no sean precisamente países democráticos los que lo estén haciendo, ¿complica el trabajo desde el punto de vista del derecho internacional para asegurar que los países firmantes de estos instrumentos cumplan con sus obligaciones?
Por supuesto, porque al final del día tú firmas de buena fe y además con miras a cumplir. Pero no solo eso, Pascal, hay que recordar que la Constitución mexicana incorpora esos compromisos internacionales Ujú. como parte del listado de derechos humanos que gozamos en territorio mexicano. Los derechos y sus alcances más protectores no son precisamente que se haga este tipo de verificaciones o auditorías noticiosas o de información por parte del Estado. Por el contrario, se debe promover la pluralidad, la apertura, la transparencia, la participación más inclusiva de más sectores. Esto no necesariamente lo va a lograr. Lo que más bien se está perfilando es una sola visión de la realidad que va a ser determinada por un órgano perteneciente al Poder Ejecutivo. Ujú. ¿Tú crees que, porque de repente el Estado mexicano pues da muestras de mucha ineficiencia en muchas cosas? ¿Tú crees que esa ineficiencia le da para convertirse en un Estado draconiano que pueda controlar todo lo que se dice o simplemente pues es un pensamiento de lo que le gustaría hacer pero que en realidad no lo logrará? Mira, justo lo platicaba hace unos momentos. Difícilmente una comisión de 5 personas va a poder tramitar la cantidad de casos Ujú. que les pueden llegar en esta materia. Es decir, están abriendo una caja de Pandora porque efectivamente una infraestructura de esta naturaleza requiere muchísimos esfuerzos, muchísimas capacidades Y mucho que dinero. hoy por hoy no tiene, y mucho dinero que hoy Sí. por hoy no tiene la Comisión Reguladora. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, Pascal, debería de estar enfocada en otras cosas. Ujú. Para eso fue creada, ¿no? Es, digamos, el sucedáneo del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que sí tenía carácter autónomo, pero tiene que ver muchas otras cosas, precisamente la conectividad, precisamente temas, concesiones de radio y televisión, y un largo etcétera, y sumarle facultades extralegales, como se pretende con estos lineamientos, pues no le va a dar pues con la infraestructura actual, es decir, es insuficiente para los fines que se están proponiendo. Ujú. Desde el punto de vista del derecho internacional, ¿qué es lo que se entiende por derechos de las audiencias? Mira, es un desarrollo que en realidad deriva del derecho a recibir información por parte de la sociedad. Recordemos que la libertad de expresión en los tratados internacionales es buscar, difundir y recibir información. Estas 3 acciones son claves. Información, ideas, opiniones de Ujú. toda índole, pues. En esta dimensión de recibir es una dimensión social, es una dimensión colectiva. La verdad es que los tratados no establecen condicionantes sobre ese carácter de la información. Ujú. Los estados más bien le han ido metiendo de su cosecha, sí, veraz, oportuna, objetiva, así lo establece la Constitución mexicana en su artículo 6, pero siempre eh, autoconteniéndose en señalar que es veraz y que es objetivo hasta antes de estos lineamientos que son todavía a nivel proyecto, propuesta, pero no necesariamente o no así está planteadas las obligaciones de los estados en los tratados internacionales. Ellos tienen que tutelar el flujo de información y en dado caso establecer responsabilidades ulteriores por cualquier abuso a la libertad de expresión. ¿Bajo qué parámetros? Repito, una ley clara y precisa, objetivos legítimos y sobre todo medidas necesarias y proporcionales. Ya en el desarrollo digamos, jurisprudencial y de los alcances de estas obligaciones, ninguno de estos órganos de tratados o cortes o lo que sea, se ha establecido la posibilidad de que el Estado haga fact-checking. Ujú. Y finalmente, ¿hay mecanismos de sanción a estados que rebasan o violan lo que está firmado en instrumentos internacionales? Mira, hay diferentes formas y diferentes mecanismos, no necesariamente de sanción. Hay que recordar que muchas veces llegan casos a nivel internacional, sobre todo
a la Comisión y luego a la Corte Interamericana, eso por el lado de la OEA. Y en el caso de la ONU también tienes una serie de procedimientos, pero que son subsidiarios, es decir, son caso por caso, pero además cuando el Estado no te garantiza remedios domésticos, remedios jurídicos nacionales, ya es que puedes ir al foro internacional. Entonces tendría que plantearse más que nada casos. También hay posibilidades de monitoreo, verificación por parte de diversos organismos, entre ellas las relatorías, por ejemplo, que hagan recomendaciones. Pues bueno, yo de entrada diría, ahora que empiecen mis funciones, me gustaría participar y me gustaría recomendar en torno a estos lineamientos que de verdad, como están planteados, entrañan grandes peligros. Bueno, pues Leopoldo, te agradezco mucho esta entrevista que entiendo pues será la última en tu carácter de director regional de Artículo 19 y pues desearte nuevamente mucho éxito. Entiendo que eres el primer mexicano que ocupa esta posición, ¿verdad? Sí, el primer mexicano, el segundo latinoamericano Sí. y bueno, muy contento. Pues hacia sí, adelante. y estoy seguro que lo vas a hacer muy bien y te deseamos mucho éxito. Ojalá tengamos la posibilidad de conversar contigo ya cuando estés en esa función en Naciones Unidas. Muchas gracias, Leopoldo, y mucho éxito. Muchas gracias siempre, Pascal, por el espacio y bueno, pues nos seguiremos viendo. Gracias, Leopoldo Maldonado.